Bueno, seguimos con la unidad 2. Ahora pasamos a la clase 2, que trata de ácido-base, grupos funcionales químicos importantes en biomoléculas y el comienzo de carbohidratos. Antes tuvimos la clase 1, donde hablamos de enlace, propiedades del agua, hidrofóbico e hidrofílico. Bien. Lo primero que tiene esta clase es un ejercicio. Estos ejercicios que están distribuidos a lo largo de todas las clases de ICB1 tienen exactamente el mismo formato que los ejercicios en los parciales, en los exámenes. Y la idea nuestra de incluir estos ejercicios fue discutirlos con todos en clase para hacer la clase más dinámica, mayor participación y que ustedes se fogueen en este tipo de ejercicios y de razonamientos. Bueno, en esta situación simplemente les comento que el ejercicio dice, considere la molécula de acetona. Y les plantea la siguiente pregunta. Una molécula de acetona puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de acetona, pero no con moléculas de agua, con moléculas de agua, pero no con otras moléculas de acetona, tanto con moléculas de acetona como con moléculas de agua, y por último, ni con acetona ni con agua, ¿verdad? Acá lo que ustedes tienen que analizar es que los enlaces de hidrógeno siempre requieren un átomo de hidrógeno polarizado, un átomo de hidrógeno con carga parcial positiva. Para que tenga carga parcial positiva tiene que estar unido a un átomo fuertemente electronegativo, tal como oxígeno o nitrógeno. ¿Tengo de ese tipo de átomos de hidrógeno en esta molécula? No, porque solo tengo átomos de hidrógeno unidos a carbono. Sin embargo, lo que sí tengo es un átomo de oxígeno polarizado con carga parcial negativa, puesto que está unido a carbono. Si yo enfrento una molécula de acetona con otra molécula de acetona, no tengo forma de formar un enlace de hidrógeno, porque lo único que tengo es delta menos y delta menos. Tengo aceptador y aceptador. Pero ¿qué pasa si enfrento moléculas de acetona con moléculas de agua? Puesto que el agua es tanto dador como aceptor de enlace de hidrógeno, sí se pueden formar enlaces de hidrógeno entre el agua y la acetona. Solo que esos enlaces de hidrógeno son de un solo tipo. La acetona actúa como aceptador, da la carga parcial negativa, y moléculas de agua actúan como dadores, dan la carga parcial positiva, ¿verdad? Bueno, esto hace que la acetona y el agua sean miscibles, ¿verdad? Que se puedan mezclar porque tienen posibilidad de formar enlaces de hidrógeno entre ellas. Y también el hecho de que la molécula de acetona no pueda formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de acetona determina que la acetona sea más volátil que el agua, que evapore a menor temperatura que el agua, a pesar de que, ven ustedes, es una molécula bastante más pesada que el agua. Bien, otra pregunta. Considere la sal cloruro de potasio, pura, en estado sólido. Por otro lado, mezclada con aceite y por otro lado, disuelta en agua. ¿En cuál o cuáles de estas condiciones los iones cloruro se encuentran unidos por enlaces iónicos a los iones potasio? Y tenemos estas opciones acá, que no se las voy a leer. Acá lo que ustedes tienen que razonar para contestar esta pregunta es, bueno, es de esperar que los iones positivos y los iones negativos se atraigan y se unan. ¿Qué es lo que puede impedir que eso ocurra? El agua, porque el agua apantalla las cargas y puede, como vemos acá, lograr que se separen los iones con las cargas opuestas, porque las moléculas de agua, ya lo dijimos en la clase pasada, se orientan con sus cargas parciales hacia las cargas enteras de los iones, ¿verdad? Compensando o apantallando esas cargas y permitiendo que los iones se separen. Esto ocurre en el agua, pero no ocurre en la sal en el estado sólido, y tampoco ocurre cuando la sal se mezcla con aceite. Vieron que la pregunta no dice disuelta, la sal disuelta en aceite, porque eso no existe, no se disuelve, se mezcla. Queda sal y aceite, todo mezclado, pero no una sola fase. Entonces, la respuesta correcta es
que los iones cloruro y los iones potasio se encuentran unidos entre sí por enlaces iónicos cuando el cloruro de potasio está puro en estado sólido o mezclado con aceite. Solamente quiere decir que excluye, digamos, la otra opción que está en la vuelta, que es la sal disuelta en agua. O sea, la correcta es esta, la B. Bien, otra pregunta. Considere la molécula de salicilaldehído. Por supuesto, ustedes no tienen por qué haber oído hablar de esta molécula, ¿verdad? En muchas preguntas de este curso les preguntamos en torno a ejemplos de moléculas que nunca vieron, ejemplos de tipos celulares de los que nunca oyeron hablar, etc. Y la idea es justamente que ustedes puedan usar los razonamientos y los conocimientos generales que tienen, aplicarlos a esos nuevos ejemplos, que para eso es el conocimiento. Bien, volvemos. Considere la molécula de salicilaldehído. ¿Puede existir enlace de hidrógeno intramolecular en ella? Y en caso afirmativo, ¿entre qué átomos? Intramolecular quiere decir al interior de una molécula. Intermolecular quiere decir entre diferentes moléculas. Bueno, entonces acá hay una serie de opciones. Para contestar correctamente esta pregunta, ustedes tienen que considerar qué átomos dadores, aceptadores de enlace de hidrógeno tenemos acá. Y ustedes se darán cuenta que acá tenemos un aceptador, acá tenemos otro aceptador, otro oxígeno con carga parcial negativa, y acá tenemos un dador, un átomo de hidrógeno polarizado, unido al oxígeno con carga parcial positiva. Luego tenemos un átomo de hidrógeno unido a carbono, que por lo tanto no es dador ni aceptador, no está polarizado, no tiene esencialmente carga parcial. Entonces, estamos pensando enlace de hidrógeno intramolecular, dentro de la misma molécula. Y la única posibilidad razonable sería este H con este O. Y este H con este O pueden quedar lo suficientemente cerca como para formar un enlace de hidrógeno intramolecular. Pregunta. Pueden quedar, sí, porque este enlace oxígeno-carbono de acá, que es un enlace simple, puede rotar, permitiendo que este átomo de hidrógeno venga para acá. Así. Y entonces el átomo de hidrógeno con carga parcial positiva o dador de enlace de hidrógeno se enlaza con este átomo de oxígeno con carga parcial negativa o aceptador de enlace de hidrógeno. Con lo cual, la respuesta correcta es que puede existir un enlace de hidrógeno entre los átomos 2 y 4, o sea, la que está acá como la D. Muy bien. Otra pregunta más. Considere la molécula de prolina. ¿Cuál de las representaciones de abajo muestra correctamente sus propiedades de hidrofilicidad y o hidrofobicidad? Lo hidrofóbico está en verde y lo hidrofílico está en rojo. Esta es la molécula de prolina. Tampoco tienen por qué conocerla previamente. Tienen que poder pensarla. Entonces, veamos. Tenemos carbono, 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 carbono. Y esos carbonos, bueno, están unidos a átomos de hidrógeno. Por otro lado, acá tenemos un átomo de nitrógeno unido a dos carbonos y un átomo de hidrógeno unido a nitrógeno. Acá ya tenemos enlaces covalentes polares, cargas parciales, nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-carbono, nitrógeno-carbono. Y acá también tenemos carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Todo esto son enlaces covalentes polares. Entonces, la respuesta correcta es la C, donde tenemos cierta hidrofilicidad en estas regiones que contienen enlaces nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-carbono, carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, y el resto se considera hidrofóbico. Bueno, y ahora sí vamos realmente al tema ácido-base. Y el tema ácido-base, las propiedades, tiene mucho que ver también, con las propiedades del agua, ¿verdad? Una de las consecuencias, que todavía no entramos en ella, de que el agua sea tan polar,
es que la molécula de agua tiene capacidad de ionizarse y eso a su vez incide en las propiedades de los ácidos y las bases en el medio acuoso. ¿Qué quiere decir que el agua tiene capacidad de ionizarse? Bueno, quiere decir que se da este equilibrio que vemos acá. Tenemos dos moléculas de agua asociadas entre sí por un enlace de hidrógeno, como en general ocurre, y esto está en equilibrio con esta situación a la derecha, donde tenemos ahora una especie química que es H3O+, y otra especie química que es OH-. ¿Qué pasó? Se rompió este enlace covalente acá, y en cambio se rompió este enlace covalente acá y el par electrónico que formaba el enlace covalente quedó asociado con el átomo de oxígeno formando esta carga negativa acá. Y por otro lado, donde antes había un enlace de hidrógeno, se formó un enlace covalente oxígeno-hidrógeno, ¿verdad? Y nos quedó este átomo de oxígeno unido a 3 átomos de hidrógeno, lo cual solo es posible porque tiene un electrón menos de lo que normalmente tendría, ¿verdad? Y por lo tanto tiene carga positiva, ¿verdad? Nos quedó en suma un ion H3O+, que se llama ion hidronio, y un ion OH- que se llama ion hidroxilo. Este equilibrio lo pueden ver muchas veces escrito como aparece abajo. En vez de mostrar que dos moléculas de agua forman un hidronio y un hidroxilo, muchas veces se simplifica mostrando que una sola molécula de agua forma un H+, lo que llamamos un protón, porque en definitiva el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Una vez que pierde el electrón nos queda el protón, es equivalente, es decir, H+ o protón, y por otro lado un hidroxilo. Esto de las dos formas diferentes de representar el equilibrio de ionización del agua suele confundir al estudiante. Y a mí me pasaba como estudiante, pero bueno, aceptemos que son dos formas equivalentes en la práctica de representar lo mismo. Este equilibrio, como cualquier equilibrio químico, está regido por una constante de equilibrio, por una ecuación, ¿verdad? En este caso, esta ecuación de equilibrio se puede representar simplemente como la concentración de hidronio por la concentración de hidroxilo igual a 10 a la menos 14. Esto es a 25 grados Celsius, ¿verdad? Esto es lo que se llama la constante de producto iónico del agua. Otra vez, esto es un producto. Concentración de hidronio por concentración de hidroxilo da una constante, y una constante que es muy baja. Esto quiere decir, en primer lugar, que esta constante sea baja, quiere decir que a cada momento dado, la proporción de moléculas de agua en una solución acuosa que está ionizada es muy baja. Y el hecho de que sea un producto, que haya un signo de multiplicar acá, quiere decir que esto es, vamos a decir de una manera vulgar, como un sub y baja. Si la concentración de H+ sube, para que el valor de la constante sea respetado, digamos, la concentración de hidroxilo tiene que bajar y viceversa. Uno está arriba, el otro está abajo. Si el otro está abajo, el uno está arriba, ¿verdad? O puede ser que estén los dos al mismo nivel, que es lo que ocurre en el agua pura. En el agua pura, tanto la concentración de hidroxilos de hidronios como la de hidroxilos, ambas son iguales a 10 a la menos 7 molar, a 25 grados. Bien, vamos a parar por acá porque se está terminando el tiempo de grabación y seguimos en el próximo video, digamos.